Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. Qué bonito esa madera, es muy típica de la zona donde tú vives. ¿Dónde estás? Vivo en Bariloche y sí, aquí la mayoría de las construcciones son de madera, cabañas de madera. Qué bonito, qué bonito, me gusta muchísimo. Hace muchos años que no voy a Bariloche, pero es una zona bien bendecida, sobre todo los bosques. No sé cómo está ahora los bosques, pero es una naturaleza y unos paisajes únicos, únicos realmente. Es hermoso y en este momento es un tiempo mágico. La entrada al otoño, donde el sol es agradable, es un solcito que nos acompaña y vamos viendo los cambios de colores. Las montañas se tiñen de ocres, de rojos, amarillos. Hay flores de otoño también. eh, es un tiempo maravilloso el otoño aquí en Patagonia. Déjame que te presente, Sara. Tu nombre es Sara Itkin, argentina. Sos médica naturista, estudiaste medicina en Rosario. Algunos te conocen como la médica yuyera. Hace 20 años que dejaste el sistema de salud pública y no indicas ni sugieres a tus pacientes ninguna medicina de origen químico. Te recibiste de médica en Rosario, hiciste tu pasantía en la provincia de Neuquén, donde conoces de primera mano a la comunidad mapuche y las comunidades campesinas. En el año 2000 formaste el grupo Compartiendo Saberes con mujeres locales del lugar, a quienes les enseñaste a hacer preparados herbarios con plantas usadas por ellas, plantas nativas. Tienes varias publicaciones como Plantas de la Patagonia para la Salud, Frutos de la Patagonia para la Salud y además impartes varios cursos como Plantas en la Niñez o Botiquín para tiempos difíciles de forma online. Bienvenida, Sara. Gracias. Eso de botiquín para tiempos difíciles me parece que es un must. Deberíamos tenerlo en todos los hogares porque han pasado tantas cosas en estos pocos años, ¿no? De virus, de gripas, de, no sé, la atmósfera que se ha poluido, sobre todo en las ciudades, que está muy bueno el hecho de desintoxicarnos. Y te quería preguntar para arrancar, eh, ¿con qué plantas te rodeabas en Entre Ríos, la provincia donde naciste? ¿Cómo fue tu niñez en Entre Ríos? Me crié en un pueblo pequeño, donde jugaba mucho al aire libre, en un pueblo con aromas de, de árboles frutales como los cítricos, naranjos, mandarinos, limones, y esos aromas quedan impregnados, ¿no? Tengo ese recuerdo de poder colectar una mandarina y sentarme al sol en el tiempo del otoño-invierno a compartirlo con mis hermanas, mi hermano, con gente amiga. Fue muy lindo, ¿no? Con estas amistades de la niñez, el robar alguna fruta en el horario de la siesta, cuando mi mamá y mi papá se acostaban a descansar. Y uno de los aromas que siempre recuerdo es el aroma de la menta. En la casa de mi abuela paterna, mi abuela Esther, había un cantero muy grande de menta y con mi hermano y con mi primo jugábamos a hacer perfume de menta. Entonces lo poníamos en botellas, le agregábamos alcohol y ahí era nuestro perfume. Entonces esos aromas siempre estuvieron. Fui muy curiosa de lo que me rodeaba, entonces siempre buscando y comiendo frutos silvestres de la zona. Una muy linda niñez. Y sí, frutos silvestres comestibles. Una plantita como mata, crece y da un frutito pequeño, blanco, que se llama huevito de gallo.
Y eso lo recuerdo que lo comíamos y era muy rico. Una enredadera nativa que trepábamos a los árboles para comerla, se llama tassi. Después, otro fruto nativo que crece en los alambrados y es el burucuyá en la lengua guaraní, pero también se lo conoce como pasionaria, el fruto de la pasionaria. Y con los años después fui aprendiendo de esos frutos. Ese tasi que comíamos, aprendí que es un fruto que estimula la producción de leche, que el fruto del burucuyá aporta tantos nutrientes. Pero esa infancia rodeada de naturaleza creo que fue la que me fue acompañando siempre. Te quería preguntar, cuando te recibes de médico y que haces la pasantía en la provincia de Neuquén, ¿qué te pasaba a ti con el tema de los diagnósticos, de la farmacéutica? Eh, ¿Veías también el uso de plantas como una posibilidad para poder equilibrar la salud? En realidad lo que a mí me fue llevando a este camino de reencuentro con la medicina más ancestral, que es la medicina de las plantas, fue el diálogo con las personas usuarias, las que llegaban al sistema de salud por alguna dolencia, y el preguntarles de dónde eran o qué habían hecho para, como primera medida para buscar sanarse, aparecía una planta. Entonces, ahí era lo que a mí me generaba esa inquietud de ir a buscar qué tenía esa planta que ayudaba a sanar. Y así fui haciendo este caminito de investigar y aprender de las plantas. Em, en las farmacias poco se usaban hace años atrás cuando me recibí. Yo soy médica desde 1991, después hice mi especialidad en medicina general y allí poco nos enseñaban de plantas, incluso en la escuela de medicina. Era más bien desmerecer a quienes usaban las plantas. Pero siempre digo, las primeras medicinas fueron las plantas, luego se hicieron copias sintéticas de las plantas. Y hoy en día volvemos a mirar las plantas como algo tan valioso para la salud, porque las plantas nos ligan a lo que somos naturaleza. Y el poder de sanar de las plantas es maravilloso. Hay algo que me interesa mucho y que te he escuchado hablar de eso, eh, no solamente hablar sobre los beneficios de las plantas, sino de los principios activos que tienen las plantas, que actúan por sumatoria de principios y que además las plantas son, o sea, esos principios activos son selectivos, es decir, no tienen el efecto secundario que puede tener un fármaco. ¿Podrías explicar eso? Sí, eso es maravilloso. Siempre digo que las plantas son las mejores alquimistas. Las plantas tienen un montón de componentes químicos que van a generar un cambio en la persona que la aplique en la piel, que la coma, la beba, la huela. Estos componentes que van a generar un cambio se llaman principios activos, van a activar un cambio. Por eso es el nombre principios activos. Estos principios activos tienen la capacidad de apoyarse uno en el otro para generar un cambio en quien lo use. Por ejemplo, hay una planta muy conocida que es la ortiga. Tenemos una ortiga sudamericana, Urtica urens, y tenemos una ortiga europea, Urtica dioica, son sus nombres botánicos, nombres científicos. La ortiga es una planta que nos ayuda a sanar las anemias. Sabemos que para absorber el hierro es necesario también tener vitamina C. Quien toma una pastillita de hierro habrá escuchado que le dicen tomala con un juguito de naranjas.
Bueno, la ortiga tiene hierro y tiene vitamina C. La ortiga, a su vez, eso sería un efecto sumatorio. La ortiga es una planta que disminuye los sangrados, el sangrado menstrual. Si una mujer tiene una anemia por un abundante sangrado menstrual, la ortiga me va a aportar hierro, me va a aportar vitamina C y me va a reducir el sangrado. Esos son efectos sumatorios. Si no menstruo porque soy un hombre o no menstruo porque estoy lactando, por ejemplo, no va a influir hormonalmente en mi ciclo menstrual. Eso es importante también. La ortiga también tiene, como para dar un ejemplo, estos son selectivos, acciones selectivas. La ortiga tiene un efecto hipoglucemiante, significa que baja el nivel de la glucosa en personas diabéticas cuando está alto. Si no tengo diabetes, si no tengo glucosa alta, no me la va a bajar. Si yo te convido con un medicamento hipoglucemiante y no tenemos glucosa alta, nos va a bajar igual. Esa acción selectiva de las plantas no la puede imitar todavía ningún laboratorio. Siempre se dice como que en medicina no hay 2 más 2, que no es exactamente igual para todos, porque es decir, el diagnóstico no es un rótulo. Hay 2 personas con un mismo diagnóstico, pero pueden tener efectos diferentes, ¿no es cierto? Eh, Sí. en ese sentido, me parece muy interesante tu visión de la planta como salud o sanadora, porque se adapta a cada quien, a cada uno, ¿no es cierto? No es lo mismo que cuando el doctor te indica una pastilla y dice, pruébelo durante un mes, cualquier problema me viene a ver, si tiene algún problema me viene a ver. ¿Qué podrías decir con respecto a eso? Las plantas, como seres vivos, están impregnadas también de cariño, de amor. Las plantas hacen a la cultura de los pueblos. Y eso es muy importante también en el camino de la salud, ¿no? No es solo esto, un químico que me tomo y va a equilibrar un desequilibrio corporal. Las plantas están impregnadas de memoria, de buena intención, ¿no? Entonces, creo que eso también hace al camino a la salud. Hay personas que cuando van a tomar, vuelvo a la ortiga, van a tomar un té de ortiga y recuerdan que a lo mejor su abuelita le daba el té de ortiga. Y eso es maravilloso, ¿no? El buscar en nuestra historia familiar, en lo cultural, la afectividad es muy importante. Con respecto a la concepción de salud, tú que tuviste tanto contacto con la comunidad mapuche, me gustaría que compartieras un poco acerca de la cosmovisión mapuche en relación a las plantas, en relación al equilibrio entre salud o enfermedad. ¿Qué aprendiste tú de las mujeres mapuches sobre todo? Uy, aprendí y aprendo tanto. Fundamentalmente, yo también me siento una mujer de la tierra sin ser mapuche, ¿no? La palabra mapuche, mapu es tierra, che es gente, es persona. Entonces, su cosmovisión es ser gente de la tierra, no están por sobre. Y cuando hablo tierra, hablo con todo lo que significa la tierra. Las plantas, el aire, el agua, todo tiene vida para el pueblo mapuche y todo tiene también su energía y es importante el cuidado y el respeto. Si no, la gente de la tierra, si no tiene, digamos, esa pertenencia a la tierra, no puede vivir. Por eso es tan importante el cuidado del agua, del aire, de cada planta, el pedirle permiso. Em, Aprendí mucho de las plantas nativas de la región con la gente mapuche y de esa manera también, ¿no? Buscar el protegerlas, el cuidarlas. Em, Sucedió bueno, lo mismo que los pueblos de aquí que sufrieron un genocidio,
las plantas fueron también desmerecidas, poco cuidadas. Hoy estamos en otra época donde los pueblos originarios de esta región vuelven a tener su presencia y a reclamar su espacio. Y también vemos que con las plantas nativas pasa lo mismo. Nos damos cuenta que si vamos depredando el bosque, vamos depredando plantas nativas, menos polinizadores nativos hay, si contaminamos el agua, es decir, vamos enfermando la tierra y nos vamos enfermando. Y eso aprendí también, ese cuidado, ese respeto, esa poca intervención que las mujeres mapuche generaban con la tierra. Algo importante a decir es que las plantas, como las sanadoras más antiguas que son, su saber se transmitió fundamentalmente de boca en boca, ¿no? Y más de las plantas nativas, de la medicina de aquí de la zona, de estas mujeres. Em, Era muy importante ese saber y fundamentalmente ese saber lo encontré en las mujeres mayores y a las que cariñosamente les digo mis abuelas, ¿no? Estas mujeres recordaban que su abuelita usaba las plantas, transmitía las plantas. Yo creo lo que hice desde el sistema de salud es habilitar que ese saber siga vivo y se enriquezca. Entonces, desde mi estudio, eh, podría decir químico, biológico, farmacológico de las plantas, fui habilitando ese saber tan rico para que circule en la comunidad. Cuando compartíamos saberes con las mujeres, muchas de ellas con problemas de violencia, con agobios, jefas de hogares, ¿no? Como desmerecidas a veces por su condición, por su color de piel, por su historia familiar. Cuando hablábamos de las plantas y cuando ellas podían mostrar y eran valoradas por lo que saben y sabían, sucedía algo tan hermoso y siempre lo cuento, es que sus hombros se erguían, la mirada brillaba y su voz tenía otro tono. Entonces las plantas sanaban en ese círculo porque estas mujeres se empoderaban y de esa manera el saber se enriquecía más aún. Y eso es muy importante. Las plantas nos ayudan a sanar porque también nos conectan con nuestra autoestima y la fortalecen. Y eso es muy importante. Quisiera aprovechar que estás aquí y que me hables un poco acerca del botiquín en el jardín. A veces no es necesario ni siquiera tener un gran jardín porque se puede plantar en macetas, eh, pero cuéntame algunas plantas que te parece como fundamental o que tú tienes y que trabajas en tu jardín. El botiquín en el jardín creo que es esta ida y vuelta con la madre tierra, el encontrarnos, el saber que es tan generosa y que nos brinda en cada lugar donde vivimos las plantas para acompañarnos a vivir en salud. Un jardín botiquín es un jardín del bienestar, un lugar donde nos sentimos bien, donde tal vez no es necesario tener un pedazo de tierra, sino unas macetas en una ventana, unas macetas en un balcón, ¿no? En una terraza, o tal vez un pequeño espacio en la tierra. Ese jardín botiquín va variando de acuerdo a las estaciones. Creo que en estos tiempos y siempre son tan importantes las plantas aromáticas. Una de las plantas aromáticas que más recomiendo tener y que va en todas las estaciones es el tomillo. El tomillo es un arbustito muy bajo, europeo, con una historia muy ancestral en su uso. Su nombre botánico es Thymus vulgaris y Thymus se le puso ese nombre porque da valor, es una planta que daba valor, pero valor no solo un valor en cuanto a que los guerreros puedan ir, tomen impulso para la pelea. El valor también tiene que ver con que levanta las defensas.
Y desde la pandemia es una de las plantas que más insisto tener en casa porque tiene un poder antiviral tan bueno frente a COVID y a un montón de virus que nos están rodeando. En Argentina, no acá en Patagonia, pero en el centro de Argentina se está viviendo una epidemia de dengue. Entonces, es importante fortalecer nuestras defensas, enmascarar nuestro aroma con el aroma de las hierbas, que además de ser gustoso y reconfortante, hace que no lleguen diferentes mosquitos a picarnos y así transmitirnos la enfermedad. Aquí en Patagonia hay una planta nativa que también le decimos tomillo, que crece en la zona árida y que comparte ciertos principios activos con el tomillo europeo y también se usa como digestiva y la verdad que son muy lindos. Otra planta que creo que es importante tenerla en nuestro jardín botiquín siempre es oriunda de Norteamérica y es la onagra. La onagra o enotera, así se escribe, bienis, es una planta que su flor se abre al anochecer. Entonces, tan linda acercarnos y verla florecer, esa flor amarilla, grandota. Su flor es muy buena para la piel y sus semillas son muy ricas en omega 3, en omega 6. Incorporar las semillas de la onagra es importante para la salud. Otra planta que también recomiendo siempre es Yantem, o también conocido como su hermana siete venas. Son plantas, allá se conoce como Plantago major, Plantago lanceolata, y es una planta que va a ser buena en este tiempo acá para la entrada al otoño porque es buena como expectorante, como equilibra las defensas, es excelente como cicatrizante. ¿Quién no se cae, quién no se golpea en el jardín y necesita apoyar una hojita que cicatrice y que desinflame? Va muy bien para la boca, dolor de muelas, anginas. em, es maravilloso, ya ten gastritis, diarreas. Entonces, ¿cómo no tener una plantita de Chantén en nuestro jardín botiquín? ¿Qué podrías decir de una planta que es tan popular, digamos, así como lo es el romero y el diente de león, que te he escuchado hablar bastante sobre el diente de león? Sí, son dos plantas así, muy amigas, muy amigas. El romero es un arbusto que, que lo que ayuda es a fortalecer nuestra energía. El romero es una planta usada desde tiempos también remotos, es europea y los antiguos romanos usaban romero para fortalecer la memoria y con el paso de los siglos se estudia y se le da la razón a la gente de la antigüedad. Es una planta que activa la energía a través de activar nuestra circulación y al activar nuestra circulación, activa nuestra circulación cerebral y de esa manera nos ayuda a fortalecer la memoria, nos ayuda a la concentración. Es una planta que al activar la circulación también nos da calor, nos despabila. Es una buena planta para empezar la mañana. Es una planta que nos fortalece, que además es digestiva. Es una planta que también está rodeada con algo que para mí es muy importante respetar y tiene que ver con rituales. Los rituales con las plantas también son importantes, ¿no? Un ritual para limpiar un lugar energéticamente. De hecho, se usó el romero siempre para sahumar los templos en la antigüedad. Entonces, los sahumos, el colocar la planta a la entrada de la casa, bueno, son amuletos que creo que es importante respetar, porque por algo, a través de los siglos, siguen siéndolo también, ¿no? No se han dejado de usar. El diente de león, esa planta cosmopolita que vive en todos lados y es tan generosa y tan hermosa además. Es una planta que toda ella se brinda
en salud. Su flor, que atrae un montón de abejitas, es rica en polen y además si comemos sus pétalos nos aporta lecitina. La lecitina es una sustancia, una grasa fosforada que nos va a proteger nuestros filetes nerviosos, todos los cablecitos nerviosos, el sistema nervioso, y es de mejor calidad que una lecitina de soja, por ejemplo, que en estos tiempos es difícil conseguir una soja agroecológica u orgánica. Si me como la hoja de diente de león, me va a aportar calcio. Y según lo dijo un biólogo que vivió aquí en Bariloche y que él difundió el uso de las plantas silvestres comestibles, fue el doctor Eduardo Rapoport. Él dijo que el diente de león, la hoja de diente de león, tiene más calcio que la leche de vaca. Y yo agrego que no es necesaria la leche de vaca, pero ese estudio que él hizo demostró que tenía más calcio que la leche de vaca, que tenía más provitamina A que una zanahoria recién arrancada, que es rico en ácido fólico, en hierro, en vitamina C, es rica en zinc. Entonces una planta, además de otros componentes, que me va a ir a limpiar el hígado, limpiar la piel, limpiar mi sistema digestivo y mis riñones. Es una gran depuradora. Y la raíz tiene una fibra prebiótica, previda, es decir, si me como esa fibra o la bebo, porque es soluble en agua, que se llama inulina, va a ir a estimular en mi microbiota la producción de buenas bacterias. Y esas buenas bacterias van a tener una acción anticancerígena y a su vez reguladora de mis hormonas. Es una planta hiper generosa el diente de león, hiper generosa el diente de león, y crece silvestre por todos lados. Ustedes empezarán a comer ahora sus hojas y sus flores, y aquí en la Patagonia yo voy a ir cosechando su raíz para hacer un rico café de diente de león. Qué bueno. Hablando de infusiones, de café, de tés y mates, que nosotros consumimos bastante, aquí estoy con el mío, Ay, qué rico. te iba a preguntar, ahora en otoño, ¿podrías recomendar algún tipo de planta, ya sea para infusión o para acompañar con el mate? Sí, yo las plantas que uso en este tiempo de otoño que me encanta agregarlas al mate, una es el tomillo, otra es el romero. Hay una planta que crece aquí nativa y que activa también el calor para los tiempos fríos. Se llama paramela. Su nombre botánico es Adesmia boroñoides. Es una planta hermosa, usada desde siempre para dar calor en los tiempos fríos y que es una planta a conocer para valorar y para cuidar. Pero también se cultivan y vienen de más del norte, ¿no? De la zona de Misiones, de Buenos Aires, los rizomas de jengibre, Ujú, y a mí me encanta agregar jengibre al agua del mate o a veces una rodajita de jengibre. También la salvia es otra planta, Salvia officinalis, que me gusta agregar al mate. ujú. Qué interesante. Si tú tuvieras que dar una recomendación para comenzar el huerto, por dónde podría arrancar la gente? ¿Qué es lo que dirías? No importa dónde uno esté, sí ver qué crece alrededor. Muchas veces la planta que necesitamos crece muy cerquita y así parezca como muy egocéntrico esto, como solo es para nosotras esta planta, es porque hay una conexión, es como un mensaje de la naturaleza y es hermoso ver eso. La planta que necesitamos, que nos va a ayudar a ganar salud, muchas veces está cerca. Creo que es importante en estos tiempos buscar y hacer nuestra huerta o buscar alimentos de origen agroecológico, ¿no? Contactar con productores agroecológicos y hay plantas fáciles de cultivar, las de hoja fundamentalmente.
¿no? ¿A quién no le gusta? Hay una que me parece importante cultivar y que la podemos tener en una maceta, que es el kale, ¿no? Es una planta de la familia de los repollos, a veces le decimos un repollo, una col no arrepollada, y que levanta las defensas, que tiene ciertos componentes que van a ir a protegernos del cáncer de mama y de otros cánceres hormonales. Entonces también es importante, es rica en vitamina C y es bueno valorarla y saber que puede ser parte de nuestras ensaladas. Es muy interesante todo lo que compartís, Sara. Y yo lo único que quisiera decir es que no necesitamos estar enfermos para empezar a vivir mejor y estar, eh, digamos, en contacto con lo natural y la naturaleza. Tenemos que empezar y probar, como tú dices, ¿no? Lo que se da local, pero sobre todo empaparnos de salud con estas plantas. ¿Algo más que vos quisieras decir? Esto, que en realidad el ganar salud es ganar salud, no una salud humana, sino una salud colectiva, una salud integral, siendo parte de la naturaleza. Si amorosamente voy a colectar una planta o voy a plantar, también me voy a ocupar de no contaminar, de no depredar, de estimular la llegada de mariposas y polinizadores, de reducir la cantidad de residuos que produzco. Y de esa manera creo que vamos a ir ganando salud, ¿no? Este desequilibrio que se genera, este cambio climático, tiene que ver con el daño que hemos hecho a la humanidad a nuestra propia casa, que es la Tierra. Entonces, ¿cómo no nos va a devolver enfermedad? ¿Cómo no nos va a devolver inundaciones, sequías, epidemias? La tierra la enfermamos a nuestra casa, la agredimos. Bueno, vamos a ganar salud si nos mimamos, pero mimamos también a nuestra propia casa y a quienes viven. Todos los, toda digo, los animalitos que viven, todas las plantas, como tener este cuidado, ¿no? Y poder seguir en ese caminito del ganar salud, pero más en armonía con la naturaleza toda. Sara, es un placer escucharte. Te agradezco muchísimo por este momento y bueno, mando un beso muy, muy grande para Bariloche y me encantaría regresar. Algún día voy a regresar. Te espero por Bariloche, entonces. Un Gracias, abrazo inmenso, un abrazo yuyero. gracias, gracias.